Hoy tendremos un gran episodio. Vamos a analizar el libro de Jonathan Edwards titulado Afectos Religiosos. Jonathan Edwards tiene una importancia crucial en la historia de la Iglesia. Él fue uno de los protagonistas humanos más importantes del gran avivamiento del siglo XVIII. Creo que Martyn Lloyd-Jones no exagera al decirnos en su libro Los Puritanos que si los puritanos son los Alpes y Lutero y Calvino son el Himalayan, entonces Jonathan Edwards es el Everest. Esto significa que Edwards es uno de los teólogos, pensadores y predicadores más importantes de la historia de la Iglesia. Y en medio del avivamiento, él se sentó a examinar las experiencias de las supuestas masivas conversiones que estaban dándose alrededor de él y de otros predicadores para tratar de distinguir las experiencias genuinas producidas por el Espíritu Santo de las experiencias que no eran otra cosa que el resultado de la psicología, la sugestión, la emocionalidad, la psicosis o incluso la obra del diablo. Este es ciertamente un libro que requiere madurez. Es uno de esos libros que pueden cambiar todo en tu vida. Es uno de esos libros que te llevarán a el autoexamen más profundo al que podrías ofrecerte. Y es uno de esos libros que tienen el potencial de traer un avivamiento y de limpiar también un avivamiento. Por lo que espero que esto sea de mucha ayuda, de mucho estímulo, de mucha capacitación para tu vida. El punto básico subyacente detrás del análisis de Edwards sobre la experiencia de la conversión es que no hay nada más importante que definir qué significa ser cristiano. Es de eso que trata este libro y es de eso que tratará este episodio de hoy. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué no significa ser cristiano? Tenemos que poder definir bíblicamente de una manera robusta, clara, sólida, cuáles son las características de un verdadero cristiano. De otra manera, inevitablemente, seremos susceptibles a caer en un falso cristianismo. Si no sabemos quién es un verdadero cristiano, según Dios por su palabra, entonces fácilmente podríamos llegar a versiones de lo que significa ser cristiano que no sean bíblicas. Y el asunto es que si fallamos en este punto, hay una cascada de consecuencias trágicas que no harán más que simplemente arruinar el testimonio de la iglesia. Si no podemos definir bíblicamente quién es un cristiano, podemos estar seguros de que dejaremos la puerta abierta para que muchos lleguen a una conclusión errónea respecto a su salvación pensando que son cristianos cuando en realidad no lo son. Esto a la vez traerá la siguiente cadena de consecuencias. Muchas personas serán condenadas porque nunca se les habló acerca de la genuina conversión en contraste con una falsa conversión. Por otro lado, la iglesia será llena de falsos conversos. Para el diablo será muy fácil lograr eso, puesto que nosotros no tendremos ojos para distinguir el trigo de la cizaña, y entonces pronto la levadura leudará toda la masa, la tibieza y la confusión cubrirá la iglesia caerá en descrédito puertas afuera, puesto que tendrá un mal testimonio y habrá divisiones puertas adentro y todo no hará más que ir de mal en peor. Por otro lado, lo mismo sucede a la inversa. Si sabemos quién es un verdadero cristiano, si predicamos y hablamos claramente sobre esto, entonces habrá más conversiones, a la vez que la iglesia podrá mantener su pureza. Podemos administrar las ordenanzas de cena del Señor, bautismo previamente y disciplina con más efectividad, guardando así mejor a los verdaderos creyentes, separándolos de los falsos conversos, guardando el testimonio de la iglesia y venciendo al diablo en medio de esta batalla. Ahora bien, ¿cuál es la tesis de Edwards en este libro? Básicamente, su tesis es que existen evidencias objetivas de la salvación y otras que son
subjetivas. Así que veamos primero las evidencias objetivas y luego analizaremos las evidencias subjetivas para finalmente traer algunas aplicaciones para nuestras vidas. ¿Cuáles son las evidencias objetivas de la salvación? Bueno, Edwards nos dirá que es una obediencia plena, fruto de profundos afectos producidos por la verdad. Analicemos la tesis de Edwards. Esta tesis destruye tres ideas populares que son erróneas. En primer lugar, que la doctrina no importa. Edwards nos dirá que el amor a Dios y la obediencia que resulta de ese amor proviene del conocimiento de la verdad. En segundo lugar, destruye la idea popular de que a Dios no le importan nuestros sentimientos. Habéis escuchado muchas veces decir que amar a Dios es solo una decisión que no incluye sentimientos. Edward dirá, no, de ninguna manera. Si amas a Dios tendrás intensos sentimientos, emociones o afectos, como quiera que los llamemos, hacia Dios. Y en tercer lugar, también destruye la idea errónea diametralmente opuesta a la anterior, que lo que importan son los sentimientos en detrimento de los hechos. Muchos dirán, yo amo a Dios, no me juzgues por mi comportamiento porque no puedes ver mi corazón y yo tengo ciertas experiencias y sentimientos hacia Cristo. Edward dirá, no, por tus frutos te conocerán. Si no hay obras, entonces tu fe no puede salvarte. Ahora bien, Edwards prueba su tesis de muchas maneras, pero su texto básico como punto de partida es 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18, donde el apóstol Pedro dice lo siguiente, es importante entender esto, dice lo siguiente respecto a cristianos en general a los cuales él no conoce. Y es importante notar esto. A quien aman, respecto a su relación con Cristo, dice Pedro, a quien aman sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo vean, se alegran con gozo inefable y glorioso. Ahora, acá tenemos a cristianos bajo persecución, bajo el reinado y la persecución de Nerón, y Pedro asume de ellos, nos dice Edwards, él asume de ellos lo que asume de todos los cristianos y por lo tanto al asumir estas cualidades que expresa en esta declaración nos está dando una definición de los verdaderos cristianos, cómo son. Ellos, dice Pedro, aman a Cristo sin haberle visto, creen en Él y se gozan en Él con un gozo inefable y glorioso, o el griego se puede traducir como un gozo indecible, que va más allá de la razón y que está lleno del conocimiento de la gloria de Dios. Edward nos dice, ellos tenían terribles sufrimientos externos, pero más grandes deleites internos. Se comportaban, dice Edwards, a los ojos de los demás como si se odiaran a sí mismos, exponiéndose a la persecución al mantenerse fieles a Cristo. Y sin embargo, en medio de toda esta persecución, estos cristianos, desde el más inmaduro hasta el más maduro, Pedro asume, ellos, si son cristianos genuinos, aman a Cristo, confían en Él y tienen este gozo indecible que va más allá de la razón, de la explicación y de la verbalización, aún en medio de las circunstancias más trágicas. Estaban perdiendo todas aquellas cosas que el mundo ama, incluso la vida misma, y podían hacerlo alabando a Dios de corazón. Eso significa ser cristianos. Hay verdad, hay una obediencia perseverante en medio de la más oscura y severa de las pruebas, y aún así hay gozo, no una obediencia mecánica, sino una obediencia indecible, de una felicidad indecible aún en medio de tanto dolor. Ahora bien, rápidamente permítanme probar las tres partes básicas de la tesis de Edwards. En primer lugar, que el conocimiento es necesario para que alguien ame a Dios. El amor a Dios viene del conocimiento de quién es Dios. Pablo nos dirá, por ejemplo, en Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8, donde Pablo mira hacia atrás, 30 años atrás, a su conversión y nos dice por qué él hace todo lo que hace. ¿Cómo es que él sigue perseverando en obediencia a Cristo, puesto que convertirse en cristiano prácticamente a los ojos del mundo arruinó su vida? Persecuciones, hambre, desnudez, afanes, todo eso fue el resultado de la
fidelidad de Pablo a Cristo, dejando atrás una vida de estatus, de privilegios, donde él era una persona importante e influyente dentro del judaísmo. Todo lo que para mí era ganancia, dice Pablo, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Así que el amor a Cristo, dice Pablo, fue lo que los llevó a dejar todos sus demás amores. Un amor supremo desplazó todos los amores que entonces gobernaban y dominaban la vida de Pablo. Cristo se convirtió en su valor supremo, en su preocupación máxima, y todo lo demás llegó a carecer de importancia para él. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde nació este amor? Pablo dice, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Pablo dice, todo proviene del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Cristo Jesús, dice Pablo, cuando yo llegué a conocerlo en el camino de Damasco, vi que Él es incomparable, que Él es único, que Él es el tesoro que convierte en basura todos los tesoros. Así que el conocimiento es la fuente de todo. 2, segunda tesis, ahí donde hay conocimiento y hay amor, entonces habrá obediencia. Donde hay obediencia, detrás hay amor. Podemos decir que puede haber obediencia sin que haya amor, pero simplemente no puede haber amor sin que haya obediencia. Jesús nos dice en Juan capítulo 14, versículo 15, si me aman, guarden mis mandamientos. Versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Así que amar y obedecer no es lo mismo. El amor es la fuente o la causa, y el resultado o el efecto es una vida de obediencia, fidelidad y lealtad. Ahora bien, debemos darnos cuenta también de que podemos tener obediencia, una obediencia incluso radical hasta la muerte, sin tener amor. No olviden las palabras de Pablo en 1 Corintios capítulo 13, donde él nos dice en el versículo 3, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Pablo dice, podés dar todos tus bienes y riquezas a los pobres, podrías morir como un mártir entregando tu cuerpo para ser quemado por lealtad a Cristo y aún así no tener amor, y si lo haces sin amor no sirve de nada. Y acá está, en tercer lugar, la tercera tesis, que donde hay amor, ¿cómo puedes saber si hay amor genuino o no? Puesto que los hechos no son evidencia concluyente, tiene que haber además intensos sentimientos por Cristo. Ahí donde hay amor, habrá afectos, habrá sentimientos. En 1 Corintios capítulo 3, una vez más, Pablo en el versículo 6, luego de definir las características del amor genuino, nos dice, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y no hay verdad para Pablo y en el cristianismo, sino concerniente a quién es Cristo. Entonces, Pablo dice, el amor no encuentra deleite en la injusticia, en la maldad, encuentra dolor y quebranto, no es apático o indiferente, reacciona con dolor ante la maldad, porque se goza de la verdad, encuentra satisfacción, emoción, pasión ante la verdad de quién es Cristo, el gran y eterno evangelio que nos da la verdad respecto a quién es Dios, quiénes somos nosotros. ¿Qué hemos hecho contra Dios en nuestro pecado y qué ha hecho Dios en nuestro favor en Cristo y qué demanda de nosotros? Eso debe movernos profundamente. Edwards nos dirá respecto a el amor y las emociones que produce. El amor no es tan solo una de las emociones, sino la mayor de ellas y, por decirlo así, la fuente de las demás. Es del amor que surge el odio por las cosas que son contrarias a aquello que amamos. De un amor vigoroso y afectuoso hacia Dios nacerán las otras emociones espirituales. Odio por el pecado, temor de desagradar a Dios, gratitud a Dios por su bondad, gozo en Dios cuando experimentamos su presencia, tristeza al sentir su ausencia, esperanza de un futuro disfrute de Dios y celo por la gloria de Dios. De la misma manera, amor por nuestro
prójimo producirá en nosotros todo lo demás que debemos sentir hacia él. Y luego más adelante Edwards nos dirá, si alguien desea disputar esto, se verá obligado a descartar la Biblia y buscarse alguna otra norma según la cual evaluar la naturaleza de la verdadera religión. Y luego añade, si alguno puede considerar estos relatos escriturales de Pablo sin ver que la religión de Pablo era una religión de emociones, debe ser que tiene la extraña capacidad de cerrar sus ojos a la luz que brilla en toda la cara. Y creo que Edwards tiene toda la razón, aún de los cristianos más recién convertidos y más inmaduros, se espera que tengan afectos, sentimientos y emociones hacia Cristo, que superen sus emociones, afectos o sentimientos, aún por sus seres más queridos y aún por sí mismos. ¿No fue esto lo que quiso decir Jesús en Mateo capítulo 10, cuando nos dice, versículos 37 y 38, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí? Jesús está diciendo, si vas a seguirme, si vas a entrar en una relación salvífica conmigo, si vas a entrar ante las filas de mis discípulos, deberás amarme más que a todos tus seres queridos y más que a tu propia vida. Tendrás que estar dispuesto a dar tu vida por amor a mí. Ahora bien, lo que Edwards propondrá a continuación no es aprobar todas las emociones ni descartarlas todas, sino distinguirlas. Porque sabemos, y Edwards lo sabía, que el diablo trabaja llevándonos de un polo a otro, usando nuestra capacidad de reacción para llevarnos de un extremo a otro extremo. Así, en épocas en donde todo es emociones, entonces el diablo agitará nuestra idolatría por las emociones, alejándonos de la verdad. En épocas en donde la iglesia cae por tendencia a generar una especie de intelectualismo muerto, de ortodoxia muerta, el diablo dirá, lo único que importa es la verdad, sin importar lo que sientas al respecto, y nos empujará en esa dirección. Si queremos ser sabios, entonces tenemos de comprender que el cristianismo y la conversión afectan la totalidad del hombre, su mente y su comprensión de la verdad, su corazón con su capacidad de reaccionar, de sentir, de amar, atesorar, y su voluntad con capacidad de actuar. Pasemos entonces ahora a analizar las evidencias subjetivas de la salvación y examinémonos a nosotros mismos. Consideremos entonces las evidencias subjetivas de la salvación. Ahora bien, ¿qué significa que sean subjetivas? Significa que deben estar ahí, deben estar en toda experiencia genuina de salvación, pero que estén no significa necesariamente que sean una confirmación objetiva de que alguien ha nacido de nuevo y que pueda, por lo tanto, fundamentar su certeza de salvación en base a estas características, si no tiene las objetivas que vimos anteriormente. Bien, hagamos esto rápidamente. En primer lugar, el que nuestras emociones sean vivas y fuertes no comprueba que sean o no espirituales. Por supuesto que tenemos que tener emociones intensas, eso creo que quedó claro. Sin embargo, Edwards también nota que con facilidad los humanos en materia de religión pueden tan fácilmente fanatizarse y tener hondas emociones. Él nos dice lo siguiente: en el Nuevo Testamento las multitudes de Jerusalén profesaban admirar grandemente a Cristo y lo alababan. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en las alturas. Pero cuán pocos de estos eran verdaderos discípulos de Cristo. Muy pronto las mismas multitudes estarían gritando: crucifícale, crucifícale. Todos los teólogos ortodoxos, sigue diciendo Edwards, están de acuerdo en que pueden existir sentimientos muy vivos en cuanto al cristianismo sin que haya una genuina experiencia salvadora. Podemos imaginar a todos estos hombres, al igual que en el día de hoy, diciendo Señor, Señor, hablando con emoción, con euforia de Cristo y lo que venía a hacer por ellos, pero cuán fácilmente muchos que hoy alaban y cantan, mañana están revolcándose en el mismo fango del que decían haberse arrepentido. 2. El que no hayamos producido nuestras emociones por nuestros propios esfuerzos no comprueba que sean o no espirituales. Este es un punto muy importante. Puede que tu experiencia no haya sido, dice Edwards, autoinducida, que no sea
solo un fenómeno psicológico de autosugestión y aún así podría no ser fruto de la verdad. Edwards nos dice, y presten atención a sus palabras, hay quienes intentan comprobar que sus emociones son del Espíritu Santo arguyendo de la siguiente manera: yo no produje esta experiencia por mí mismo, me llegó cuando no la estaba buscando, por mis propios esfuerzos no puedo hacer que vuelva a suceder. Este es un argumento tan valiente, dice Edwards. Puede que una experiencia no producida por nosotros mismos nos haya venido de un espíritu falso. Hay muchos espíritus falsos que se disfrazan como ángeles de luz, son capaces de imitar al Espíritu de Dios poderosa y habilidosamente. ¿Y sí? Por supuesto que sí. Esto no es otra cosa que lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 11, cuando nos dice versículos 3 y 4, temo que como la serpiente, es decir, el diablo, con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús del que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, bien lo toleráis. Y en el versículo 14 añade, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces Pablo dice, el diablo, el engañador, el seductor, ese que hizo brillar el fruto prohibido en Edén, sigue tentando y maquinando. Y él, dice Pablo, puede haber hecho extraviar sus sentidos. El diablo trabaja con nuestros sentidos, nuestros sentimientos, nuestros afectos, nuestras sensaciones, nuestras percepciones. Y dice Pablo, que él dice esto porque los corintios estaban tolerando un falso evangelio que les hablaba de otro Jesús, pero él añade, si reciben otro espíritu que el que habéis recibido, bien lo toleran. Pablo está diciendo, ustedes están recibiendo un espíritu que no es el Espíritu Santo, están recibiendo demonios, teniendo experiencias con demonios que replican el bautismo o la llenura del Espíritu Santo, dándoles una falsa seguridad de salvación. Y Pablo dice, y esto no debe asustar a nadie, puesto que el diablo se disfraza de ángel de luz. Ahora quiero que te preguntes, mi amigo, ¿acaso el diablo no sigue haciendo lo mismo? ¿Cuántas de las experiencias que hay a nuestro alrededor no serán también, al igual que en la iglesia en Corinto, producidas por demonios, por falsos espíritus que replican las sensaciones de paz y gozo del Espíritu Santo? ¿No crees que sería fácil para el diablo encontrar a un hombre atormentado y lleno de culpa, traerle falsos consuelos? Sería tan fácil para el diablo poder hacerlo y luego dar una falsa seguridad de su salvación. Edwards nos dice, imagínense a una persona que por mucho tiempo ha tenido temor al infierno. Satanás llega y la engaña haciéndole que piense que Dios ha perdonado sus pecados. Supongamos que Satanás la engaña a través de una visión de un hombre con una preciosa cara sonriente y brazos abiertos. El pecador cree que esta es una visión de Cristo. O tal vez el diablo lo confunde con una voz que dice, hijo, tus pecados te son perdonados, la cual el pecador piensa que es la voz de Dios. Así empieza a creer que es salvo a pesar de carecer de un entendimiento espiritual del Evangelio. ¿Qué variedad de emociones entrarían en la mente de este pecador? Estaría lleno de amor por un Salvador imaginario quien él piensa que le ha salvado del infierno. Se sentiría lleno de gratitud por esa salvación imaginaria. Se llenaría de gozo sobrecogedor. Sus emociones lo impulsarían a hablar a otros de su experiencia. Con facilidad se humillaría delante de su Dios imaginario. Se negaría a sí mismo y celosamente promocionaría su religión imaginaria mientras durara su fervor emocional. Todas estas emociones religiosas pueden surgir juntas de esta manera. Sin embargo, la persona a quien hemos estado imaginando no es cristiana. Sus emociones son el resultado del funcionamiento natural de su mente, no de la obra salvadora del Espíritu Santo. El que dude que esto sea posible entiende muy poco de la naturaleza humana. Mi amigo, espero que lo que acabas de escuchar te ayude a entender las dimensiones de la guerra espiritual en la que estamos implicados. En tercer lugar, estar convencidos de la verdad no prueba que nuestra salvación sea genuina. Por supuesto, esto sería fácil de probar. Tantos hombres en las Escrituras se mostraron convencidos de la verdad y sin embargo no hicieron nada, como muchos de los fariseos que por temor a los hombres, puesto que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, a pesar de saber que Cristo era el Mesías, no lo decían y se ocultaban. Y en ello se cumplió la advertencia de Jesús: quien me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Edwards nos dice, el diablo sabe cuál es la verdad. Los demonios creen y tiemblan y no son salvos. En cuarto lugar, desear ir al cielo no es evidencia
de que alguien sea realmente salvo? Por supuesto. ¿Quién no querría ir al cielo? Aún los demonios una y otra vez le dijeron a Jesús: ¿por qué nos atormentás? No nos envíes al abismo antes de tiempo. Si las puertas del infierno se abrieran hoy y sin necesidad de arrepentimiento y fe se les ofreciera pasar al cielo, todos lo harían. Juan el Bautista predicaba diciendo a los falsos conversos: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Los hombres, muchos hombres, huyen de la ira de Dios como serpientes huyen del fuego, no porque amen a Dios, sino porque simplemente temen su castigo y su ira. La pregunta más bien sería: aún si no pudieras entrar al cielo, aún si no hubiera perdón por tus pecados, aún así, ¿amarías a Cristo? ¿Le obedecerías igual porque Él es digno, aunque no haya ningún beneficio en tu obediencia? Esa es una buena pregunta. Podrías decir como Asaf en el Salmo 73, versículo 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Es decir, no me interesa estar en el cielo si no estás ahí. Y en la tierra nada atrae mi atención, nada amo ni atesoro como te atesoro a vos, mi Señor. ¿Podés decir eso? ¿Podés cantarlo? ¿Podés reunir a tu familia y decir eso delante de ellos, sabiendo que esa es la verdad? En quinto lugar, tener convicción de pecado no es evidencia de ser salvos. Existe, nos dice Edwards, un falso humillarse delante de Dios. Él nos dice lo siguiente usando el caso del rey Saúl. Hay un falso humillarse ante Dios. Por ejemplo, el rey Saúl se sentía profundamente turbado por su pecado contra David. Lloró delante de David y confesó: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien habiéndote yo pagado con mal. El orgulloso rey se humilló ante David a pesar de que realmente lo odiaba. De una forma similar, los pecadores se pueden humillar ante Dios aun si de verdad lo odian. Su aparente sumisión a Dios disfraza un intento secreto de negociar con Él. Es decir, Edward nos dice: muchos se arrodillarán ante Dios. Sí, la otra alternativa es el infierno. Podrías humillarte ante Dios falsamente, por conveniencia, tratando de negociar con Dios para que perdone tus pecados. Edwards nos dice: examínese. Si concluye: me parece que nadie esté tan pecador como yo, no se sienta satisfecho, piensa que es mejor que otros porque admite que es tan pecador, tiene una opinión muy alta de esa supuesta humildad suya. Si dice: no tengo una alta opinión, pienso que soy tan orgulloso como el diablo, entonces vuelva a examinarse. Tal vez está orgulloso del hecho de no sentir orgullo por su humildad. Hasta podría estar orgulloso de confesar lo muy orgulloso que es. Una característica del cristiano es que sentirá que simplemente nunca podrá humillarse demasiado y no se sentirá orgulloso por su humillación. En sexto lugar, es sentir que realmente amamos a Dios con sinceridad no es prueba de que seamos realmente salvos. Edwards nos dice que muchos estarán dispuestos a amar a Dios si son convencidos de que son especiales para Dios. Así como Jesús nos dice que no hay nada bueno en hacer el bien a aquellos que nos aman, puesto que los pecadores hacen lo mismo. Es decir, amar a quienes nos aman en sí mismo puede ser un comportamiento del hombre natural, no nacido de nuevo. Edwards nos dice de este tipo de personas: cuando oyen del amor de Dios al mandar a su Hijo, el amor de Cristo al morir por los pecadores y las grandes bendiciones que Cristo ha comprado y prometido, puede que escuchen con agrado y se sientan dichosos. Pero si uno examina su gozo, encontrará que se regocijan porque estas bendiciones son de ellos y todo esto los exaltará a ellos. Su gozo no es más que gozo en sí mismos, no un gozo en Dios. Así, en todos los gozos de los cristianos falsos, sus ojos están en sí mismos. Sus mentes están ocupadas con sus propias experiencias, no la gloria de Dios ni la belleza de Cristo. Todo el tiempo piensan: qué buena experiencia es esta, qué gran revelación estoy teniendo, qué buena historia tengo ahora para contar a los demás. De esta manera ponen sus experiencias en el lugar de Cristo. En vez de regocijarse en la belleza y la plenitud de Cristo, se regocijan en sus maravillosas experiencias. Esto se ve en su forma de hablar, dice Edwards. Hablan mucho de sí mismos. El verdadero cristiano, cuando se siente vivo y ferviente espiritualmente, ama hablar de Dios y de Cristo y de las gloriosas verdades del Evangelio. Ay. ¿Buscas experiencia? ¿Buscas libertad del pecado? ¿Buscas simplemente ir al cielo? ¿Buscas un buen testimonio? ¿Buscas paz en tu conciencia? ¿Buscas servir a Dios? ¿O buscas a Cristo? Todo lo demás puede ser idolatrado. Todo lo demás puede ser una evidencia subjetiva de tu salvación. Es Cristo y solo Cristo.
atesorado en el corazón lo que el cristiano genuino quiere por sobre todo lo demás. Lo demás viene por añadidura y por resultado si Dios quiere. En séptimo lugar, tener visiones tampoco prueba que alguien sea verdaderamente salvo. No hace falta probar mucho este punto. Pensemos, por ejemplo, en Balaam, quien no tenía visiones de demonios, sino visiones de Dios y profetizaba al respecto. Y sin embargo, Balaam es un proverbio de un falso profeta en las Escrituras. Volvamos entonces a la tesis de Edwards, traigamos 4 rápidas aplicaciones. Recordemos, su tesis es, y creo que es bíblica, sólidamente bíblica, que la evidencia objetiva de la salvación es una obediencia plena, fruto de intensos afectos por Dios producidos por la verdad. Es ahí y solo ahí donde podrás encontrar la certeza de que realmente pasaste de muerte a vida. Ahora bien, acá vienen las aplicaciones. En primer lugar, no seas rápido para defenderte a vos mismo diciendo no, de ninguna manera yo me atrevería a cuestionar mi sinceridad, mi salvación o lo que sea. Recordad lo que hicieron los falsos judíos cuando escuchaban predicar a Juan el Bautista. Él les dice, advirtiendo lo que estaban pensando mientras él les hablaba de los frutos genuinos del arrepentimiento. Hagan, pues, frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decir dentro de ustedes mismos, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Lucas 3:8. No empieces a decir, mi amigo, no, pero yo tuve esta experiencia, no, pero yo tengo estas buenas obras, no, pero yo soy hijo de Mengano, de fulano, pero yo llevo toda la vida en la iglesia, pero yo. Oh, tened mucho cuidado porque eso es lo que hacían los fariseos. Gracias Dios que no soy como este publicano, yo ayuno, yo diezmo, yo oro 3 veces al día. No comiences a decir dentro de vos mismo que sos un hijo de Abraham. Más bien, examinate la luz de la verdad. ¿No era esta la sana actitud de los discípulos en el aposento alto cuando Jesús dijo que uno lo iba a traicionar? Todos comenzaban a decir, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Que esa sea tu actitud, mi amigo. Al escuchar sobre la falsa conversión, preguntarte, ¿no seré yo? ¿No seré yo? No tengas miedo de examinarte, no tengas miedo de probarte a vos mismo. El fuego lo único que hace es revelar la verdad. Si amás a Dios, no tengas miedo de pararte delante de Él y delante de las Escrituras y de quien sea para examinar tu sinceridad. En segundo lugar, ten mucho cuidado con la manera en la que juzgues a otros. Recordad la advertencia de Proverbios capítulo 17 que nos dice el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son abominación ante el Señor. Es decir, no te apresures ni a cuestionar ni a afirmar la experiencia de alguien más. Hay mucho para decir acerca de esto, pero te llamo a la prudencia. Prudencia. No le digas a alguien que duda, no, sos cristiano, no lo hagas. Ni, no sos cristiano. Debemos someternos a las Escrituras y examinarnos bíblicamente, y eso puede llevar un proceso largo y difícil hasta llegar a una conclusión, y aún así tenemos que decir que al final solo Dios sabe lo que hay en el corazón del hombre y lo que hay detrás de sus hechos. Mucho cuidado. En tercer lugar, si al escucharme y al escuchar a Edwards estás dudando de tu salvación, bueno, quiero decirte que el camino de la salvación está siempre abierto. Aún si tenés dudas y decís, no sé si alguna vez me convertí o no, el camino es el mismo. Hayas entrado o no alguna vez por la puerta angosta que lleva a la vida, no harías mal en volver a arrepentirte de tus pecados, en volver a darle tu amor y tu confianza a Cristo. No es un problema pasar 2 veces por la misma puerta, el problema sería no haber pasado nunca. Y en cuarto y último lugar, esto es para los líderes, para los ministros, prediquen acerca de estas verdades, prediquen acerca de la gloriosa doctrina, de las evidencias de la salvación, hablen acerca de quién es un cristiano y quién no lo es. Sepan que en toda iglesia hay y siempre habrá personas que son cristianas y dudan de serlo. Y esta predicación les ayudará a afirmarse, a disfrutar de una sana seguridad. Y también hay personas que creen que son salvas y no lo son. Y esta verdad les mostrará el camino que lleva a la vida, los descubrirá y les dará la esperanza de ser salvos. Oh, lo he visto tantas veces. Entonces, prediquen acerca del camino angosto que lleva a la vida y verán a muchos andar por él. Si sos de los que llegan hasta el final, entonces, gracias por haber escuchado este episodio. Seguramente creerás que este contenido tiene valor. Te pido entonces que apoyes al canal, que te suscribas, que comentes y que compartas este contenido con otros
para que la verdad y la sabiduría de Dios pueda seguir corriendo para la gloria de Dios, el bien de su pueblo y la salvación de los que están perdidos. Nos vemos en un próximo episodio.